Como asociación estamos en construcción, pero somos moi completos. Temos un consello asesor, temos socios de honra. E eu creo que temos un tótem dende fai un par de meses. Tedes unha tartaruga por aí, eu creo. Sí, señor. Tedes unha tartaruga, ademais con cara de mala leche, casi. E aparte, bueno, surdiu por aí unha frase que é, non sei, intrigante. Soltou unha Isabel, non lembro por qué, que era el reflejo de la tortuga. Nosotros somos lentos, 5 años caminando con máscaras, pero el cuento de la liebre y la tortuga lo sabemos todos, ¿verdad? Sí. Y la tortuga al final tiene un reflejo, y al final a la meta puede que lleguen muchos, pero hay que llegar como hay que llegar. Entonces nosotros creemos que es importante el reflejo de la tortuga, y la tortuga ya está cansada de que le digan, qué lenta vas, yo soy muy rápido. Cuando he asistido a vuestros actos no me he sentido como alguien tratado de una forma especial que representa una institución y al que hay que enseñar las cosas. Allí hay un grupo de gente y todo el mundo comparte protagonismo. Eso a mí siempre me llamó la atención, pero te llama la atención y luego tienes que reflexionar para poder verbalizarlo. Ahora, de toda esta experiencia que habéis acumulado, conocimiento, aprendizajes, etcétera, o sea, ¿qué queréis que suceda? ¿O qué creéis que podría suceder? Primero queremos ser capaces de transmitir... Tú seguir grabando ya. No. Ser capaces de transmitir que hay una variación sobre el enfoque habitual. Y que no hay esa condensación. Entonces, despertar, captar la atención sobre que hay una variación, una posibilidad en la variación. Vale, ¿y cómo despertamos esa atención? Eso es lo que no sabemos cómo hacer. Y desde luego... Y no podemos desgañitarnos comunicando, al mismo tiempo haciendo y al mismo tiempo... Claro, y desde luego lo que tenemos claro es... Claro, a ver, y en los sitios adecuados. Yo veo tres formas. La primera es haciendo, seguir haciendo. La segunda es comunicando, lo que ahí es donde yo me pierdo. Queremos contagiar. Y la tercera es formando. Eu tamén estou sorprendida porque non sei que vai a pasar aquí. Presentamos a Iago e a Isabel, que son dos persoas que están relacionadas con algo que se chama Proxecto Máscaras, e, bueno, pues todos aqueles que vos sintades un pouco con esa vena artística, pues, o mellor, vades a ter un protagonismo neste proxecto de Día de Cine. Os presento a Miguel, Mireia, Manolo y Eva. ¿Quieres hablar tú o sigo hablando yo? Vale. Yo te apoyo, Miguel. Pero el problema es captar la mirada. O sea, es contagiar la mirada, la forma de mirar. No se trata de que vengas aquí y hagas algo sobre, personas con discapacidad. No. Se trata de construir nuevas realidades. ¿Vendrán los familiares? Ella. ¿Qué? Si van a venir los familiares. ¿Queréis que venga algún familiar? No. Otro día estuvimos grabando los talleres, donde estoy yo. Y estuvimos desde por la mañana... No, hasta las 10 de la noche. 10 de la noche. Nuria va a poner esta encima de la mesa, ¿vale? Entonces, tú lo haces como no lo tiene que explicar, a que lo puso yo. Dice el sonido. Se me pasó todo volando, porque a mí ahora me dices que fue hace 4 o 5 años cuando empecé. Parece que fue el año pasado mismamente cuando estábamos en la biblioteca del colegio filmando. Todo lo que hiciste fue esto. ¿Qué hicimos? Lo de estar nosotros era esto. Y espera que tengo que volver a enfocar. Ay, no, por favor, esto lo hacemos con un plano general y ya está. Y a qué mola ver cómo esto sufren también. No sé por qué se ve a José. A José.
¿Habéis sacado alguna conclusión respecto a los protos de máscaras? ¿Tenían disciplina o no? Nos ayudaron. O sea, yo creo que que las escenas que hicimos sin ellos fueron como más lentas, y las que hicimos fueron como más rápidas y nos enseñaban cómo actuar, que si nos distraíamos y mirábamos hacia un lado, pues ellos nos enseñaban a... O sea, que se les notaba que tenían, ¿verdad?, una experiencia previa. Yo creo que se aprendieron el guión más rápido que nosotros. Juntáis personas que son diferentes en todos los ámbitos, ¿no? O sea, personas de diferentes partes y caracteres muy, muy diferentes que acaban siendo como complementarios, no somos como piezas de puzzles, ¿no? Que somos todos muy diferentes, pero acabamos formando algo que sí que tiene sentido. También es que fue involucrar una cosa, un proyecto dentro del cole, y ellos desde los 3 años están aquí. Entonces, claro, se vivió como una prolongación de la familia del cole a otra familia. Entonces, fue como una ampliación. Y es más, que cada vez hay niños que quieren participar. No pretendo decir que haya una receta, y entonces, no, para hacer esto necesitas uno que sepa de tal, otro que sepa de tal, no, pero por lo menos contar cómo sucedió esto y que se vea la diversidad de actores y los papeles que jugaron, ¿no? Y después ya estará en la inteligencia de cada uno el extraer de ahí lo que le interese y lo que no le interese, cambiarlo, o el adaptarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que en el fondo, por eso me metía con para mí eso es una metodología, un método. O sea, es una metodología. Para mí eso es una metodología, es algo que tú después te apropias y haces lo que te da la gana con eso. O sea, no es tanto el que te doy la receta y tú ABC, ¿no? Claro. Te estoy dando la receta de cómo yo lo hice, ¿no? Que además es una receta inductiva, o sea, la receta la construye a posteriori. Mira, esto ha pasado aquí. En vosotros hay como un continuum, ¿no? Hay como hay un discurso, hay un proyecto, hay un constructo, hay una motivación personal, que vosotros sabréis cuál es, y que no hace falta que los demás la sepamos, pero lo que hay es un continuum. Pues voy trabajando y el producto de ese trabajo no es el vídeo, el producto de ese trabajo no es la memoria, el producto de ese trabajo no son las fotos, el producto de ese trabajo es inclusión. Vale. Necesito hacerte una serie de preguntas. Vamos a charlar un ratito, tú y yo. Preguntas. ¿Y te las sé contestar? Sabéis que estamos indagando y rebuscando en cómo suceden las cosas que de alguna manera promovemos desde la APM. Lo he dicho con toda la humildad porque nosotros como mucho pretendemos ser catalizadores, más allá de lo que son las partes técnicas de lo que hacemos y tal, pero, o sea, de ahí ese formato tan loco que tenemos de las sesiones de grupo con 40 personas, que son un caos, etc, etc. Sobre todo lo que buscamos es que nos transmitáis exactamente cómo vivís o cómo sentís ese tipo de participación, ¿no? Podéis decir lo que os dé la gana, o sea, si os pareció un horror, tal, o sea, eso nos interesa. De hecho, sería cojonudo, porque si de buenas a primeras os pareció un horror, pero después resulta que todo fue marchando, entonces es que ahí algo sucedió bien. Y no digo que lo hiciéramos, sino que sucedió bien. Pues voy a empezar yo, porque yo debo reconocer que a mí me pareció extremadamente caótico cuando llegué allí. Yo también tengo un perfil que rozo el TOC. Entonces, cuando hay demasiado desorden, me pone nerviosa de primeras. ¿Vale? Entonces, cuando no veo de manera clara cuál es el objetivo, aunque recuerdo la presentación de Isa perfectamente, y con la presentación de Isa sí me pareció muy clara. Pero en el momento en el que nos pusimos a trabajar, lo que no vi era una metodología clara de trabajo, a mis ojos, ¿eh? Y después lo que me sorprendió muy gratamente es que precisamente ese ambiente caótico en el que no había, digamos que, una metodología clara y marcada y cerrada, permitía que esa flexibilidad y esa espontaneidad pues surgiera de manera natural. Incluso a mí misma, es decir, me permitió a mí una reacción que no es natural en mí, que es, digamos, dejarme llevar por ese flujo de creatividad, que son
como pequeñas cosas que a veces no parece que son ni siquiera cosas, hasta que te das cuenta que un comentario que dijo uno un día te ha llevado a que eso sea incluso una escena central de un capítulo, ¿no? Y entonces, bueno, esa es mi impresión. Sendo moi sinceros, o primeiro, vívese, pois, nós, os TDAH, estamos afeitos a vivir dese modo, no caos absoluto. Temos certa impulsividade que nos unimos as cousas en saber o que esperan de nós non o que temos que facer. Entón, era unha situación un tanto natural para nós ao chegar ali e non ter nin idea de que iba a cousa, non? Estábamos fora de lugar. Unha vez ali, e ver como empeza a funcionar a cousa, hai esa primeira barreira de como podo facer para colaborar, pero non facelo mal, porque outra das nosas características é que a miúdo facemos malas cousas. Por qué? Porque non temos ese tempo de parar a pensar, non esa impulsividade, esa hiperactividade, e estamos afeitos a que nos chamen a atención por determinadas cousas. Así que con un pouquiño de freno de man, non? Tanto eu como os rapaces que veñan comigo estábamos aleccionados antes de sair, non sabemos que nos vamos a topar, non sabemos que esperan de nós, imos aportar o que poidamos o que nos deixe, non? Pero un freno antes de arrancar porque non sabíamos moi ben o que íbamos a topar. Bueno, la mía, pues, hombre, no fue muy diferente. Yo no tengo ese perfil de tener todo tan tasado, entonces a mí no me pareció caótico, me pareció normal, o sea, yo estaba como en mi despacho, entonces era una cosa de, bueno, pues hay unas cámaras por aquí, un montón de gente por aquí y empezamos la reunión. No hay nada escrito, no hay nada, o sea, ¿entendéis, no? O sea, quiero decir, no está nada pautado de decir, pues bueno, ahora vamos a empezar con esto, vamos a trabajar sobre el guión, no sé qué tal, no sé qué. No, iba saliendo así un poco sobre la marcha, entonces yo me encontré pues muy cómodo, es decir, como si estuviera, pues eso, en casa, en bata, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo me sentí bien, que tengo otro perfil muy diferente. ¿Por qué quieres repetir cada año? Porque me siento bien con la gente y porque me gusta, porque si no me gustaba no me apuntaba. ¿Y aprendes algo de un proyecto a otro? Sí, bastante. ¿Y qué cosas aprendes? Aprendo a no mirar a la cámara. Y aprendo muchas cosas. Pero ponme ejemplos, dime así más cosas que se te ocurran. Es que yo aprendo, cada vez que hacéis cosas nuevas, yo aprendo cosas nuevas con vosotros y con la gente. Nunca es lo mismo, es diferente todos los años. De hecho, ¿cuál es? Una reivindicación nuestra es, por ejemplo, con respecto a guionistas. Cómo se pueden incluir todo tipo de personajes en las historias. No hay que hacer una historia sobre discapacidad, sino que cada persona tiene su rol y su función dentro de la sociedad. O sea... Pero a mí, si me permitís, o sea, es cierto que el tema de la discapacidad es muy importante en todo esto, o sea, y es como Fue el punto de partida. El punto de partida. Pero todo, o sea, quiero decir que este proyecto, digamos, no es específico del tema de discapacidad. No. Los estatutos no son de discapacidad. No, por eso. Es un proyecto de transformación social que además, básicamente, o sea, lo que empezó como discapacidad es que independientemente de tus circunstancias o de tus contextos, ¿no? A través de, o sea, que puedes generar innovación social y puedes participar, etcétera, ¿no? Y cómo los diferentes pueden colaborar y pueden aprender y pueden... Ahora mismo tendedes a estar agrupados por calas ansias, grumico estades máis desperdigados, a espronaga, pero se ahora dixéramos, a ver, os que lles gusta pintar ou escribir, que teñen unha tendencia artística para un lado, se desfarían os grupos, non? Cambiarían. Que se dixéramos, aos que traballan por conta propia para outro, ou se dixéramos aos que estudian, pero mellor os que estudiades non solamente sodes os pequenos, tamén hai xente máis maior. É dicir, algo que buscamos con esta serie é romper con humor os arquetipos que nos adxudican.
ala, niños para un lado, ala, personas con discapacidad para outro, ala, pequeñitas para outro. Vale? Entón, estamos buscando a forma de aprender a reírnos todos con todos. Al principio eran 5 protas de máscaras, que en este caso tenían discapacidad intelectual, ¿vale? Pero ya pasaron a ser 22, con lo cual la etiqueta desapareció. Sí. Y ahora son más, es decir, no hay etiquetas. Me encontré tal diferencia de edades, de carácter, de cousas, porque había nenos, había nenas, había xente maior, discapacitada, unha variedade moi grande. E iso, olles, vamos, me sentía como no caldo. Eva estaba jubilada por prevención. Sí, Eva está Cada que llega a una. Dicho que dicho, esto hasta uno normal. Eva, mañá prohibido o alcohol. Vende reganche, vende reganche. Llegué a la una en la madrugada. Bueno, a mí me da igual. Igual hay que pensar que igual lo tiene que contar la gente que ha participado. Igual la mejor forma de contar 10 años es trabajar el año 11º construyendo sobre lo que habéis tenido en los 10 años anteriores. Y es verdad que todos los que estamos en instituciones tendemos a también cuidar la institución. Las instituciones en sí son un bien para la sociedad, no son las personas que están detrás de ellas, porque las personas cambiarán, pero la institución sigue ahí. Y sí, tenemos a veces la necesidad de contar por aniversarios, ¿no? Lo que hemos hecho en los 10 años, en los 25, cuando hay un aniversario más redondo, ¿no? Pero yo creo que igual lo que hay que hacer es, más que contar lo que hemos hecho, es contar para qué hemos servido. Lo que voy a decir a lo mejor suena un poco al agua hacia vosotros, y no quiero que suene así. Que yo sigo creyendo que en la sociedad en la que vivimos hay un vacío de afectividad, de relación humana. Y estas cosas valen para unir, para que te oigan y que tú escuches a personas que no tienen nada que ver contigo y que probablemente en el transcurso de la vida ni se te había ocurrido topar con ellas. Y yo creo que vosotros habéis conseguido eso, que lo difícil se haga natural y que las cosas tengan naturaleza de que estamos haciendo lo que queremos. Llegamos a romper lo que son las barreras y, te olvidas de todo, tú te olvidas de ti y, empiezas a encajar de una manera con el resto de las personas que, es inimaginable. Y tú llegas allí y tienes amigos, tienes gente con la que te ríes y haces, cualquier cosa y pasas el tiempo y las horas pasan volando y tú te preguntas que por qué la gente, llega a pensar que somos diferentes, ¿no? Cuando realmente, lo único que cambia en nosotros es nuestra forma de pensar. Nadie es diferente a otra persona por cómo es, por lo que hace, sino por cómo piensa, ¿no? Y tú puedes encajar con una persona que de primeras te puede parecer súper incompatible contigo, pero que realmente puede llegar a ser, tú mismo, ¿no? Puede ser como tu reflejo. Aparecen todas nenas como fotógrafos. Hicimos una fotógrafa de Mariano Chico, de Estados Unidos. Hicimos repetir. En cada proyecto se aprende un poco. Se aprende más. ¿Entiendes? Al principio, cuando yo empecé, pues aprendí a no tener miedo. ¿Entiendes? Porque no sé si recuerdas que al principio yo estaba un poco nerviosa o tenía un poco de miedo. Pero los otros ya no. Pienso que el miedo hay que dejarlo en casa. Y salir de casa con las esperanzas puestas en lo que vas a hacer y en cómo vas a colaborar con la gente y tal. Podemos hacer muchas reuniones, podemos hacer muchos ensayos, podemos hacer mucho lo que quieras, pero al fin y al cabo a cada uno le sale como le sale. Entonces, por mucho que vosotros, que sois los directores, podáis decir, pues hacemos esto, hacemos tal, como somos tantas personas, al fin y al cabo cada uno va a aportar lo suyo y vamos a crear una cosa
que puede ser muy parecida a la que se planteó inicialmente, pero no es igual de ninguna manera. Es bastante cambiada por nosotros. Cuando tú eres responsable de algo y lo sientes así y lo entiendes, eres más cuidadoso con las cosas. ¿Alguien tiene más café? Sí. Cuando las cosas vienen, aparecen y desaparecen sin más y tal, no tiene Pero, nada. ¿sabes? Claro. Es que hay que confiar de verdad. ¿Verdad, Yago? Esto lo hablamos Pero, mogollón claro, de veces. es que es la base de la confianza, pero hay que basar esa confianza en responsabilidades, en roles, en tareas. Y luego no sentirte obligado. Confío, sí. Claro, obviamente, eso es lo que hacemos. ¿Quieres más café? No. Pero también, es decir, esto nosotros lo hemos vivido somos muy locos. Con los protas de máscaras, la gente confía pero no confía, es condescendiente con las personas con discapacidad intelectual. Están ahí pronto para decir, bueno, ves que bien lo hizo, o bueno, hizo lo que pudo. Y nosotros no, nos apartamos de algo. Nosotros no damos explicaciones por lo que digan bien o mal o regular, como si lo dices tú o yo o cualquiera. Es decir, asumimos riesgos también. Pienso que la gente que es la gente normal, como quien dice, porque yo me considero normal y corriente, se piensa que los que somos menos válidos somos una cosa aparte, que tenemos muchas cosas que no podemos hacer, que no podemos hacer casi nada. Y no. Eso, yo para mí, que nos van a ver la gente para saber cómo somos y para que nos traten a todos iguales. ¿Ves cómo había más cosas que no me estabas diciendo? Y que somos iguales, personas igual que ellos. Sabemos todos e todas o título deste capítulo do que imos rodar, non? ¿Qué? Sí, Miguel. Casi. voto porque me toca. Voto porque me toca. Por un lado, pois, a referencia ao voto, e por outro lado, pois, tiro porque me toca, a referencia ao parchís. Entón, xa imaginamos de por onde van os tiros do que queremos facer, non? Sempre queremos meter algo de cañitas, ser algo irónico, só vamos dar. Ben, creo que nos partíamos con certa vantaxe porque xa tiñades un capítulo montado, entón tanto eu como os rapaces que participaron vimos as cousas. De feito, despois incluso, creo que xa vos contei, o segundo capítulo, ademais da xente de Anida, que foi a estrea, despois utilizamos ese capítulo para traballar en talleres psicopedagóxicos, temas do, bueno, non de diversidade, de estigma, de presión social, cousas deste estilo, aproveitámonos para traballar con ele. Entón, o que era o produto, xa sabíamos que había produto aí. De eso xa non hai dúbida, non tiñamos. Despois, respecto ao tema de inseguridade, de incerteza, aquí tedes unha ventaxa moi grande cos TDAH, que é que eu me acordo desto hoxe, pero a semana que ven, a mí xa non hai proxecto máscaras ata que volvo a recibir un WhatsApp, unha chamada. Yo fui a una primera reunión del segundo capítulo de la sitcom, pero yo la verdad es que yo me sentí no desquiciada, yo me sentí como formando parte de algo, ¿sabes? Sí que es verdad que, como decíais tú, Isabel, antes, va como una tortuga, va avanzando poco, pero va avanzando. Es decir, en la primera sesión yo llegué, todos fuisteis súper simpáticos conmigo, me quisisteis ayudar desde el primer momento y quisisteis que entendiera las razones de la sitcom. Es decir, por qué se creó. ¿Cuánto tardasteis en grabar este vídeo? Demasiado. A ver, yo me dedico al medio. Yo soy de ese medio. No tengo nada que decir. No. Os digo que no tengo nada que decir. Nada. O sea, ahí hay un trabajo de guión previo, hay un trabajo de dirección de actores, hay un trabajo de montaje, ahí hay un, que se dice ahora, un curro, que por eso digo, esto tiene que seguir. Eso te demuestra que la gente tiene inquietud. Lo que pasa que en este momento, en la sociedad, voy a decir una cosa que no sé si procede, a lo mejor los que tenían que dirigirnos, solo dirigirnos, no están sabiendo hacer. Y entonces, al no saber, se están perdiendo valores, diluyéndose, más que diluyéndose valores que se pierden por no saber canalizarlos.
Y a lo mejor tú, en ese grupo, sí has sabido, porque le has dado un papel a cada una de esas personas que lo han defendido perfectamente. Yo lo que percibí en el rodaje es que era mucho curro, mucho trabajo, mucho que tener que aprender y que era mucho tiempo también. Y me di cuenta de que yo antes, viendo películas, viendo series, viendo noticias, pensaba que no era trabajo, o sea, no era tiempo de trabajo realmente, que sí que era un tiempo, pero no que fuera tan complicado como tú decías, que es una gramática, ¿no? O sea, a ver, aquí nos lle chamamos flashback, fixemos unha trampa para que o guión fose un pouco máis comprensible. Lle chamamos flashback a todo, pero non son flashbacks. A secuencia das fotos si é un flashback porque vemos en tempo presente no capítulo algo que sucedeu. Aí, por exemplo, as intervencións de Ángeles a través do tema de YouTube, o sea, de Iria e Sofía, non é un flashback, porque iso sí sucede ao mesmo tempo que estamos na cafetería, é dicir, hai unha cousa así rara, o que fixemos aí. Vivimos muy rápido y vivimos con muchas obligaciones. Entonces, en un principio se te hace como, bueno, tenemos reunión, y el principio, el primer día es como, bueno, hay reunión, después tengo que hacer, pero ¿qué pasa? Que al final de todo quedas con una satisfacción tan grande de, no por salir en cámara, sino lo que te aporta todo eso es tan grande, y cuando vamos al estreno nos vemos todos allí y estamos juntos y es una cosa que hacemos juntos y al final compensa todo eso, borra el pasado, o sea, borra el primer día de tengo que ir a este sitio y tengo que hacer esta cosa y ahora tengo que ir aquí, jo, y si no fuera ahí te podía hacer esto y tal. Todo eso lo borra el pasado. Creo que el tiempo, a más transcurrir, más valor le veía. Entonces, para mí el tiempo ha añadido ese valor. Y ese valor va unido a otros valores, a los valores de familiaridad, de emoción, de conocimiento, de mutuo de las personas implicadas. Y es un tiempo que no se puede medir en tiempos empresariales. No sé si me explico. Es porque no es que tengas que tener una reunión terminada en 1 hora y tengas que tener un producto finalizado, claro y meridiano. No, es el transcurrir del tiempo, es un tiempo que no está definido y que cuando termina ese tiempo, sea el que fuere, que normalmente es más del previsto, no ves a priori el resultado, pero sientes el resultado. ¿Me explico? Notas que algo ha sucedido, intuyes que hay un resultado que todavía no lo vislumbras, pero que lo empiezas como a sentir. Y para mí ese es el valor que ha tenido el tiempo invertido en este proyecto. Por tanto, yo diría que cuanto más tiempo, que me falta más tiempo todavía. Movilizáis a mucha gente que comparte con vosotros la necesidad de que se visualice la integración, tal y como se entiende, normalidad de gente que es normal con sus singularidades, porque todos somos normales con nuestras singularidades. Un proyecto necesita tiempo, y necesita tiempo, es un tiempo casi es un tiempo abstracto, es un tiempo de los sueños de estos, ¿no? ¿Sabes? No es un tiempo de proyecto, no es un tiempo del ayuntamiento, ni es un proyecto, o sea, ni es un tiempo de meses, sino que es un tiempo el necesario. Si hay algo estratégico, que es definir el tema de supervivencia, sostenibilidad. Entonces, además del ejercicio, ¿a dónde es? A lo mejor el primer eslabón débil al que debemos atacar, que favorezca la sostenibilidad del proyecto. Y además, esto es importante porque tú lo has dicho, porque hemos decidido que nos importan los cómo. O sea, esto no sería importante si decidiésemos que lo que nos importa es
que algo suceda y que haya el producto final. Pero como sí que nos... Porque además creemos que el producto final solo sucede de verdad si atendemos a los cómo, o sea, no hay otra forma, no hay atajos. No hay atajos. O sea, podríamos engañar a mucha gente, o sea, la podríamos engañar al mundo porque esto se puede hacer con un atajo y, o sea, si la gente lo que se fija es un evento, etcétera, etcétera, podríamos dar la apariencia de... Pero no es lo que queremos. No.